Universidad Nacional de Verano 2014. All right. Rafael ha hecho verdaderamente muchas cosas muy interesantes desde el punto de vista creativo, y bueno, pues también los invito a que conozcan este trabajo que él ha realizado. Estoy seguro de que lo encontrarán también muy estimulante. Y bueno, él nació en Tepic en 1981, es narrador e historiador, colega también de Alejandro. Recientemente publicó el libro Juan Peregrino no salva al mundo por parte de la editorial Paraíso Perdido en 2012, también el libro Luisiana en 2013 y Monstruos de Laboratorio, la ciencia imaginada por el cine mexicano, y por parte del Instituto Mexiquense de Cultura en este año. Textos suyos aparecen en Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana, publicado por la editorial SM, El Abismo, Asomos al Terror, hecho en México, por la misma editorial, Mexican Speculative Fiction, de Palabras Errantes, Hicksund, Dracones, antología crítica de la literatura fantástica mexicana, y En Reconstrucción, hacia nuevas identidades y narrativas, a partir de la equidad, publicado por Tierra Adentro también en este año. Es además Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en 2005, Premio Julio Verne en 2007 y en 2009, y Premio Nacional de Cuento José Agustín 2009. Fue becario del FONCA en el año 2010 y actualmente es profesor en la Universidad de Guadalajara y estudiante del doctorado en historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Atracozalco, y su sitio web es www.apócrifa.net. Y bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias a Luis por esta presentación, gracias a ustedes por estar aquí. Creo que a la hora de la hora me estaba preocupando hace rato que estábamos allá afuera por la lluvia, porque no se escuchaba muy bien. Aquí al compañero yo le estabas echando más ganas, pero bueno, aquí creo que está un poquito mejor y creo que va a funcionar un poquito mejor para esto que traigo ahora. En realidad espero una charla que sea amena, y seguramente será breve. Voy a durar más o menos como 20 minutos, así que no lo voy a tener mucho tiempo. Voy a empezar pidiendo un favor a ustedes y un favor también a los organizadores, si pudiéramos apagar la luz de este salón, por favor. Ajá. Y segundo, les voy a pedir a ustedes si pueden cerrar los ojos. Sé que es una cosa difícil de aceptar con un total desconocido, estoy del otro lado de la mesa, no pasa nada. Aquí Luis se supone que él es el peligroso, pero no hace nada. No se preocupen por sus bolsas, sus carteras, todo está bajo control. Igual que haya personas que sí vean, ¿no?, lo que va a pasar, no es nada. Lo que quiero, por favor, es una petición muy personal, que cierren los ojos. Va a ser solo por unos segundos, nada más. Imaginemos que faltan pocos años para que termine el siglo XVIII. Estamos en Europa, Francia en específico, un monasterio de capuchinos, piedras por aquí y por allá, pasillos oscuros, largos, muchas puertas. Caminamos, no sabemos muy bien qué esperar de nuestra visita. La gente cuenta infinidad de anécdotas, pero hay que ver para creer, o eso dice. Buscamos las miradas de los demás visitantes. La noche nos inquieta a todos por igual.
y el frío de la noche y los ruidos de la noche y nuestras pisadas sobre la tierra caminando junto a tumbas de monjes de otros tiempos. Pero sobre todo nos inquieta la noche, que ahora mismo es más un estado mental que una condición astronómica. Seguimos caminando y de pronto estamos aquí, en un salón amplio, iluminado por un candelabro justo sobre nuestras cabezas. Hay bancas como de iglesia justamente esperándonos. Nadie se quedará de pie, hay espacio para todos. Pasan unos cuantos minutos, ya estamos sentados, algunos entretenemos los nervios quitando, no sé, un pelo de gato de nuestra ropa. Entonces aparece ahí, al frente, un tipo de no más de 40 años, una nariz grande, enormes patillas que se confunden con la barba. Y aquí el hombre, que de pronto comienza a hablar y nos quedamos callados. Podemos abrir los ojos. El hombre dice llamarse Robertson, aunque algunos sabemos que no es inglés, sino belga, y que su nombre real es Etienne Gaspard Robertson. Se oye más espectacular, supongo. Después de todo, más que un hombre de ciencia, es un hombre de espectáculo, un mago. Apenas deja de hablar y el candelabro encima de nosotros se apaga. Oscuridad profunda, tinieblas, no podemos ver sobre el hombro de quien está sentado delante de nosotros. Ruido de lluvia, bueno, aquí hubiera servido la lluvia como efecto. Había lluvia cuando llegamos. Es algo distinto que se hace pasar por lluvia, efecto de lluvia diríamos. Lo que importa es que la oímos y nos convencemos de que llueve. Comienza a sonar la campana fúnebre y profunda y nos acordamos de las tumbas de monjes que acabamos de pasar allá afuera. Tememos que alguno de esos monjes muertos, el más terrible de todos, el que tenía placeres más retorcidos cuando estaba vivo, salga de la tumba y se haga presente. Tonterías, para reírse. Estamos en el siglo de las luces, por favor. Respiramos más tranquilos, pero seguimos vigilando, incluso nuestras espaldas, solo por si acaso. Entonces se escucha la armónica de cristal. Expectación. Hay que considerar que siempre es posible más oscuridad. En la lejanía, allá al fondo del salón, aparece un punto misterioso. Se dibuja una figura, primero pequeña, y luego se aproxima a pasos lentos, y cada paso parece hacerse más grande. Es un hombre, es insólito, nos engañan los ojos, es Robespierre, líder de la revolución. Vimos su cabeza rodar en la Plaza de la Revolución de París, pero es él o alguien que se le aparece, como sea, el prodigio está hecho. Y si es él, se trata de un fantasma, inconcebible. Si no lo es, se trata de una ilusión tan poderosa que hay quienes desenvainan sus espadas y se lanzan contra el aparecido Robespierre. La primera estocada fallida revela la inmaterialidad de su cuerpo. Robespierre está ahí y a la vez no está. Y en un instante, ante los ojos de todos, y esto es importante, ante los ojos de todos, se esfuma. Podemos prender la luz, por favor. Hemos sido testigos de lo fantástico. Los milagros de Robertson necesitan de ojos que den testimonio, y la noticia corre por todos lados. El espectáculo de Robertson atrapa el corazón mismo de la imaginación de sus contemporáneos, y muchos años después halla la forma de anidarse en el centro mismo de nuestra imaginación. Por supuesto, Robertson no estaba solo en el negocio de las ilusiones. Si las fantasmagorías, que así las llamaba Robertson a estas ilusiones, tuvieron éxito, se debe a varias razones. La principal
al desarrollo de la investigación óptica desde el siglo XVI. En 1590, Leeuwenhoek inventó el microscopio. En 1609, Galileo planteó la lente astronómica. En 1644, Athanasius Kircher dio su forma última a la linterna mágica, el primer proyector de imágenes. Este último caso, el de la linterna mágica, tiene implicaciones muy profundas para la imaginación y en la forma en que miramos el mundo ahora. La cámara oscura permitía la proyección de lo real a través de un orificio en una de las paredes de la cámara. Muchos pintores de la época, desde Leonardo, la utilizaban para pintar encima. La linterna mágica, por el contrario, era capaz de proyectar sobre el mundo visible imágenes enteramente creadas. Por ejemplo, láminas religiosas que con la fuente de luz adecuada hacían su portentosa aparición. En esta ilustración, la Basílica de San Pedro se aparece en un escenario de teatro en Nueva York. El mismo Athanasius Kircher, jesuita, invitaba en sus tratados a que se evangelizara a los naturales de América con la ayuda de la linterna mágica. Ningún argumento más sólido para mostrarles las delicias del paraíso o, por el contrario, los padecimientos del infierno. En esos ejemplos hay dos clases de representaciones. Representaciones de lo visible, la basílica, por un lado, y de lo invisible, el demonio, que está aquí, por el otro. Evito de manera muy consciente hablar de imágenes de la realidad frente a imágenes de la irrealidad. Y lo hago porque entiendo la irrealidad como todo aquello que puede ser pensado. No como todo aquello que existe o es, sino como todo aquello que se puede pensar. En fin, la linterna mágica no coloca en el mundo imágenes de lo real y lo irreal, sino imágenes de lo visible y de lo invisible. La distinción entre lo visible y lo invisible es cuestión de sensibilidad, lo relativo a los sentidos, a uno en específico, el ojo. Si las fantasmagorías de Robertson tienen éxito es porque se opera un cambio fundamental en el régimen de imaginación europeo. El ojo y la vista se colocan en un lugar privilegiado en nuestras formas de conocer el mundo. Y recordemos que este es un mundo en crisis, no solo por movimientos sociales y políticos como la Revolución Francesa, sino como por el mismo legado de la Ilustración. Este mundo está expulsando lo sobrenatural de la imaginación. Entonces surge un impulso radical por suplir a los demonios, a los monstruos, a los dioses, a los espectros, y qué mejor sustituto que ilusiones como estas, las fantasmagorías. La Basílica de San Pedro y el demonio son imágenes de naturaleza distinta, de lo visible y de lo invisible, pero ambas pertenecen desde entonces al reino del simulacro. Ambas son fantasmas de un nuevo mundo. Por supuesto digo fantasmas no como aquello que muchos suponen queda de nosotros después de morir, sino como imágenes de lo que está ahí, que pretende estar ahí. El mismo Robertson, quien había sido religioso, cuenta en sus memorias que tal era su afán por ver lo invisible, que se encerró un día en su cuarto para invocar a Satanás. Le cortó la cabeza a un gallo y esperó durante 8 horas al príncipe de los demonios. Le gritó, lo molestó, lo insultó, se burló de él, pero nada pasó. El diablo nunca se presentó, escribe Robertson en sus memorias. Por fin adopté un partido muy sabio. Como el diablo se negaba a comunicarme la ciencia de hacer prodigios, me puse a hacer diablos, y mi varita mágica solo tuve que moverse por obligar a todo el cortejo infernal a salir de la luz. Mi habitación se convirtió en un verdadero pandemonium. Su varita, claro, eran los artilugios ópticos de la época. Hace aparecer a la muerte, a monjas ensangrentadas, a curas en llamas, todo esto aparecía en sus shows de magia e ilusión en el siglo XVIII. Esta anécdota resume bien la crisis del régimen de imaginación del hombre europeo que entraba al siglo XIX. Hay una ambigüedad evidente, una suerte de imaginación híbrida. Esos científicos, showmen, saben que el demonio no existe, pero de todos modos lo imaginan y hacen como si existiera. Como si con eso se inaugura la condición de la imaginación fantástica moderna, que se desplegaría de diferentes formas durante el siglo XIX y el XX. Max Milner, un estudioso en quien pueden encontrar una fuente de primer orden para todo esto que les platico, sugiere que el desarrollo de la óptica y la popularización de los espectáculos de fantasmagorías transforman incluso la representación literaria de lo fantástico. En un libro maravilloso que se llama precisamente La fantasmagoría, Milner plantea esta relación entre la óptica y la literatura fantástica. Antes de discutir la naturaleza de dicha relación quisiera señalar algo que me parece fundamental. Se suele considerar de manera muy ingenua, me parece, que la imaginación no está atada a nada en concreto.
Cuando estudiaba la licenciatura en Historia y luego la maestría en Historia, se solía llamar a la imaginación la loca de la casa. Imagínense, es común hablar de imaginación de manera negativa o positiva en relación con la locura, por un lado, la libertad más plena por el otro. Muchas veces se usan imaginación y fantasía como sinónimos, pero la imaginación es algo distinto, una actividad mucho más común y menos sublime, definitivamente menos sublime de lo que se supone. La imaginación es la facultad para retener y organizar informaciones y estímulos que recogen los sentidos. Y eso es algo que se hace todo el tiempo. Si yo les digo la palabra pez, las palabras pez y mujer, sus mentes generan al instante imágenes, fantasmas de lo que podrían ser un pez y una mujer. Si les digo sirena, la mente opera de otra manera, organizando los conceptos anteriores no a partir de la pura información de la experiencia y los sentidos, de lo visible, sino desde una lógica nueva, de lo que no se ve ni pertenece a lo espacio sensible. Eso es la fantasía, la imaginación fantástica. De ahí que toda inteligencia, toda ciencia y todo arte son prácticas de imaginación, aunque de naturaleza distinta, por supuesto. Dicho esto, es posible pensar, como Max Milner, que la imaginación fantástica moderna, la que se desarrolla desde el siglo XIX, principalmente, está condicionada por un régimen de imaginación más amplio que no necesariamente tiene que ver con el arte. Las condiciones de la mirada estaban transformándose, la secularización del mundo moderno no significó, así nada más, la desaparición de los demonios y los monstruos. De hecho, lo invisible encontró la manera de hacerse visible. En esto consiste la mirada fantástica, en el surgimiento de una nueva forma de ver la realidad, o mejor dicho, la aparición de una forma de extender y de ampliar lo real. A los objetos visibles se agregaron simulacros, cuya última pretensión no fue la de sustituir al mundo por una especie de engaño, sino la de ampliarlo. Comenzar a ser posible ya desde entonces lo que hoy entenderíamos en la cibercultura como una realidad aumentada. Hay una historia de E.T.A. Hoffmann, siempre le digo ETA, que se llama El Maestro Pulga. Se publicó en 1822 y un par de meses antes de la muerte de Hoffmann. No es una historia tan famosa como El Hombre de Arena, que sirve a Freud en su ensayo de lo siniestro, pero es una historia que tiene muchas virtudes. Quizá no la tomaron en serio en su momento por lo descabellado de su trama. En ella se presentan algunos elementos fundamentales para pensar la relación entre la óptica y la literatura fantástica. Aparecen, por ejemplo, dos microscopistas, Leeuwenhoek y Swammerdam, nombres que eran de microscopistas verdaderos, que en algún momento de la historia sostienen un duelo de lentes. Imagínense, para golpear al contrincante basta con enfocarlo bien, lanzándolo por el aire. Es una especie de Dragon Ball entre nerds de 4 ojos, algo así. Les dije que era una novela descabellada. En otro momento, Leeuwenhoek, quien maneja un espectáculo de pulgas muy famoso, decide echar a su público con ayuda de un nictascopio, que es un aparato que permite la magnificación de lo microscópico y su proyección en las paredes, de tal manera que el público sale aterrorizado, corriendo y gritando ante la visión de insectos con sus patas y sus pinzas y en toda su microscópica monstruosidad. A diferencia de los aparatos ópticos que aparecen en otras historias de Hoffmann, en El Maestro Pulga dominan aquellos que tienen que ver con las dimensiones, lo que permite ver grande lo pequeño, como las lupas, pero la lupa, y aquí está lo interesante, es un objeto que permite aclarar y ver mejor lo existente. Al mostrarle la monstruosidad, perdonen la redundancia etimológica, de los insectos, su público, Leeuwenhoek no pone en operación ningún tipo de engaño o ilusión. Por el contrario, les muestra lo que es, pero con mayor detalle. La lupa, como la ciencia, sirve para desmitificar y desengañar, entre muchas otras cosas. De hecho, hay en El Maestro Pulga otro lente fabuloso, la lupa para ver los pensamientos. Un cristal 100 veces más pequeño que un grano de arena que al colocarse en la pupila permite al portador ver lo que pasa en la mente de los demás. Para Max Milner, que discute esto en La Fantasmagoría, la historia de Hoffmann es un síntoma de los límites de la mirada fantástica. Al plantear un objeto óptico desmitificador, considera Milner, Hoffmann deja fuera la imaginación, la incertidumbre y el misterio que están en el corazón de lo fantástico moderno. Mi opinión es otra, y con esto quisiera cerrar. En los siglos XVIII y XIX e incluso el XX no era posible prestar suficiente atención a los alcances fantásticos del simulacro. La lupa de Hoffmann de alguna manera nos proporciona una imagen más real de lo real. ¿Acaso una hiperrealidad en ciernes?
pero la función desmitificadora de la lupa en el siglo XXI no es tal. Recordemos que la ciencia ha encontrado al sumergirse a escalas subatómicas, las reglas convencionales de la física se rompen y se generan nuevas inquietudes. Entre mejor vemos, más extraño se pone todo. Lo hiperreal, el simulacro se colocan ahora en el centro de las inquietudes de lo fantástico. Quiero que vean estas imágenes con detenimiento. En esta última imagen, las 5 figuras de la derecha son muñecas japonesas cuyas caras fueron clonadas a partir de personas reales y construidas con una impresora 3D. Nunca una muñeca se había visto tan parecida a nosotros y eso, espero que estén de acuerdo conmigo, resulta profundamente inquietante. En la década de 1970, el japonés Masahiro Mori planteó la teoría del valle inquietante. La teoría postulaba una curva de empatía humana respecto a los autómatas. Habría empatía con el robot en 2 momentos: cuando éste fuera claramente distinto en apariencia al ser humano, y por el otro cuando fuera absolutamente idéntico, indistinguible de nosotros. Entre estos 2 puntos de empatía se establecería el valle inquietante, en el que se manifestarían sentimientos de incomodidad, ambigüedad, incertidumbre respecto al robot casi humano. Es decir, entre más sutil, apenas perceptible fuera la diferencia entre el ser humano y su simulacro, mayor perturbación despertaría. Por eso es más sencillo aceptar a la muñeca de la izquierda que a las otras. Entre más distinto del ser humano, menos inquietante será su simulacro. Wall-E es un ejemplo de esto. Aventuremos algo. La imaginación fantástica de este siglo se verá profundamente afectada por las tecnologías que nos permitan hacer ver simulacros más exactos, ya no de lo invisible, sino de lo visible. En la mirada fantástica de nuestro tiempo, tal vez los fantasmas ya no se harán presentes con gran escándalo, como las fantasmagorías de Robertson. Este es un espectáculo de Robertson, este es otro. Ya no serán presentes con gran escándalo, como las fantasmagorías de Robertson, sino que los fantasmas, como el diablo de la física cuántica, ahora se aparecerán en los detalles. El discurso fantástico, una verdadera máquina de hacer ver, una lupa para leer lo inquietante, nos permitirá sacar a la luz esos fantasmas discretos, los mostrará en toda su belleza y en toda su monstruosidad. Gracias. Haremos espacio para un par de participaciones, preguntas o comentarios, si alguien los tiene. Revisen bien. Sí. ¿Alguien quiere comentar? La década, que trabajó mucho en la década de los 70.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, entrega de una constancia junto con un último aplauso a nuestro. Universidad Internacional de Verano, Universidad Internacional de Verano 2014. All right.